¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En Venezuela, autoridades de la estatal petrolera PDVSA anunciaron que los miembros de la OPEP+, que han cumplido con un porcentaje considerable sobre el índice de recorte de crudo para mantener estables los precios en el mercado internacional. En nuestro segmento de contexto presentamos una investigación del economista Alfredo Zayat sobre el ciclo de deuda al que entra Latinoamérica debido a la crisis de la COVID-19. El intercambio comercial sufre una caída en el segundo trimestre del año según la Organización Mundial del Comercio. En Economía 360 ampliamos los detalles. Comenzamos con esta información. El vicepresidente sectorial de Economía y ministro para el petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, informó que miembros de Organización de Países Exportadores de Petróleo registraron un 95% de cumplimiento de meta de recortes para el mes de julio del presente año. La afirmación la hizo durante un pase televisivo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una jornada de trabajo para el impulso del sector agroproductivo en la región oriental del país y avance del vértice de distribución de la Gran Misión Agro-Venezuela. El funcionario del Ejecutivo venezolano agregó que fue examinado el informe mensual y la evolución del mercado de petróleo mundial. Igualmente explicó que se cerró la brecha entre la oferta y la demanda gracias a los recortes de la OPEP+. La actividad también contó con miembros de la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, impulsada por el Ejecutivo Nacional para la reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela. El ministro de Petróleo venezolano Tarek El Aissami también ratificó que la declaración de la cooperación de la OPEP+ ha garantizado la estabilidad del mercado petrolero y ha sido el punto de partida para el apalancamiento de la economía mundial. Así lo planteó en el marco de la 21ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto, celebrado en Viena mediante videoconferencia y presidida por el príncipe Abdul Aziz bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita. El ministro de Petróleo de Venezuela destacó que la sólida unidad de los países que han ratificado la declaración de la cooperación de la OPEP+ permitirá superar los efectos negativos provocados por la pandemia de la COVID-19, sobre todo en el sector energético mundial. La reunión, que se cumplió a través de videoconferencia, corresponde a los encuentros mensuales del Comité Ministerial para hacer seguimiento a la situación actual del mercado petrolero mundial y revisar los niveles de cumplimiento en el ajuste de la producción acordado por cada una de las naciones de la OPEP+. En Nicaragua se construirán unas 4.000 viviendas de interés social a través de un préstamo superior a los 171 millones de dólares. El pasado 18 de agosto, el gobierno nicaragüense firmó el préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para fabricar unas 4.000 viviendas. Dicho fondo aún debe ser aprobado por el Parlamento y beneficiará de forma directa a unas 18.660 personas en 55 de los 153 municipios del país que se encuentran en pobreza extrema o con ingresos bajos. Asimismo, este proyecto van a participar empresas constructoras del sector privado y otras instituciones bancarias en las 8 de las 17 unidades territoriales del país. En ese contexto, el ejecutivo del organismo financiero regional precisó que el esfuerzo se inscribe en el Programa Nacional de Construcción de Vivienda de Interés Social que se planteó en la entidad en abril pasado. Igualmente, el organismo bancario detalló que el empréstito se enmarca en los programas para disminuir la pobreza y la exclusión social y económica de los países centroamericanos.
Guatemala se prepara para la reapertura de los vuelos comerciales a partir del próximo mes de septiembre, luego de 5 meses de confinamiento debido a la COVID-19. El director general de la Aeronáutica Civil, Francis Argueta, dijo que han logrado condicionar el aeropuerto capitalino, la Aurora, así se llama, de acuerdo a los protocolos sanitarios del sector. A finales de este mes realizarán vuelos ensayos con destinos locales como Petén y Puerto Barrios. Asimismo, Argueta aseveró que el día preciso de la reapertura lo va a informar el presidente Alejandro Giammattei, quien corroboró la necesidad de la reactivación del turismo a corto plazo. Por otra parte, Argueta detalló que todas las aerolíneas que operaban antes de la pandemia lo seguirán haciendo. En ese contexto, United Airlines abrirá nuevos destinos hacia varias ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva York. Además, mientras llega la fecha de la reactivación, siguen todos los protocolos sanitarios, como la instalación de cámaras térmicas y estaciones de gel para los pasajeros y también para los tripulantes. En Brasil, la actividad económica registra una caída entre el 8 y 10% del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año. Así lo informó la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía del país. Igualmente, el ministerio detalló que de ocurrir la previsión, la economía de este país sudamericano entrará en recesión técnica luego de la retracción del 1.5% del PIB en el primer trimestre del año. En tanto, el resultado sobre la actividad económica será divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística el próximo 1 de septiembre. En ese contexto, el gobierno proyecta una caída de 4.7% del Producto Interno Bruto frente a la previsión del mercado financiero de una contracción del 5.52%. Por otra parte, la nota ministerial detalló que el total de los gastos para enfrentar la crisis suma hasta el momento unos 92.225 millones de dólares. Esto resulta en una proyección de un déficit primario del gobierno central este mismo año, en el 2020, por unos 145.985 millones de dólares. Esto equivale al 11% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, a partir del mes de septiembre, prevén un aumento de los ingresos por parte del mercado y la actividad económica del país. En Perú, la crisis sanitaria propiciada por la pandemia del coronavirus llevó a millones de personas en todo el país a perder sus puestos de trabajo. Vamos a ver cuánto ha ascendido el número de personas que están sin ingresos mensuales, y todo esto según lo refiere el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú. Los detalles a continuación. En Perú, 6,7 millones de personas han perdido sus fuentes de ingresos mensual luego que el país suramericano comenzara a ser impactado por la pandemia del coronavirus. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el descenso en la ocupación fue más pronunciado para las mujeres, alcanzando un paro de 43,2% contra un 37,6% de los hombres. Asimismo, el sector más afectado fueron los trabajadores menores de 25 años, franja que en el descenso del empleo representó el 53,1% en comparación con el trimestre anterior. También, la crisis laboral produjo un descenso en los ingresos de los peruanos. La comparación entre lo percibido por los trabajadores en el segundo trimestre con el periodo anterior mostró una caída del 56,3%. El Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo colocó a Perú como el que experimentó una mayor caída del empleo dentro de una lista que también incluye a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Tiempo de establecer una primera pausa. En contexto, le vamos a hablar del ciclo de la deuda que ingresa a la región latinoamericana empujada por la crisis sanitaria. La investigación sobre el tema es cortesía del economista Alfredo Sayata. No se aparte, que ya volvemos con más de Impacto Económico.
El periodista y economista de origen argentino Alfredo Zayat, en un reciente estudio, destacó que la crisis propiciada por la pandemia del coronavirus está conduciendo a los países de la región latinoamericana a asumir otro peligroso ciclo de deudas. Vamos a ver más detalles sobre el acelerado endeudamiento que registran los países a través de la siguiente historia. El economista Alfredo Zayat afirma que la deuda global ha aumentado en los meses recientes y en particular en América Latina y el Caribe debido a la necesidad de financiar la expansión del gasto público. Agrega que con un horizonte económico sombrío por el derrumbe de la economía en estos meses de coronavirus y las dudas sobre la capacidad de recuperación en la pospandemia, la magnitud de la deuda en los países de América Latina y el Caribe vuelve a tener un cuadro preocupante. Cuando se precipitó la crisis global de 2008, la deuda pública en América Latina era de cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Ya para el año 2019, antes de la pandemia del coronavirus, ese indicador de solvencia financiera había empeorado hasta el 62% del PIB, de acuerdo a estimación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, con la emisión de bonos y con la fuerte caída del PIB, el ratio empeoró al ubicarse levemente por encima del 80%. Zayat agrega que los déficits fiscales crecientes para atender la emergencia económica y social reducen el margen de autonomía de los gobiernos para hacer frente a una crisis económica que se expandió rápido. Asimismo, de acuerdo al economista argentino, la mayor parte de las deudas de los países de América Latina y el Caribe están nominadas en dólares, excepto la de Brasil. Sin embargo, cuando se producen devaluaciones de la moneda nacional, la exigencia fiscal para pagar las deudas aumenta y por lo tanto el riesgo de insolvencia también sube. En la investigación se agrega que el peligro entonces se encuentra en una probable doble recesión, la primera por los efectos de la pandemia y la segunda por una crisis de deuda. El estudio del periodista y economista argentino Alfredo Zayat también muestra una opinión de las reconocidas figuras de las ciencias económicas como Joseph Stiglitz, que propone la recompra voluntaria de la deuda soberana. Zayat además revela en su artículo el nuevo endeudamiento que los países latinoamericanos han contraído con el Fondo Monetario Internacional. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y el jefe de monitoreo económico global del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Hamid Rashid, proponen la recompra voluntaria de deuda soberana para evitar la inminente crisis de deuda pública. En ese contexto, la proposición de Stiglitz y Rashid tiene como objetivo principal aligerar la carga del endeudamiento con un descuento significativo, es decir, una quita con respecto al valor nominal de los bonos soberanos y minimizar la exposición de deuda con acreedores privados. El endeudamiento mundial se disparó a un récord de 331% del PIB en el primer trimestre del año. El relevamiento del Instituto Internacional de Finanzas apunta que dicha suba es la más fuerte registrada en los ratios de deuda mundial en un trimestre. Asimismo, los datos disponibles sobre emisiones indican que el ritmo de acumulación de deuda se ha acelerado desde marzo, reflejando en gran medida la respuesta fiscal y monetaria mundial a la pandemia. Esta realidad está presente en América Latina y el Caribe, donde algunos países de la región se han endeudado con el FMI a través del instrumento de financiamiento rápido. El organismo multilateral de crédito ya aprobó desde el pasado 31 de marzo préstamos por 3.483 millones de dólares para 11 países latinoamericanos, entre los que están Bolivia, Ecuador y Paraguay, según un estudio del Centro Estratégico de Geopolítica, el CELAC. Además, los investigadores del centro advierten que el endeudamiento de los países de América Latina con el FMI supondrá alivio en el corto plazo, pero ciertamente tiene su contrapartida en los condicionamientos de políticas macroeconómicas y sus conocidas consecuencias. Para el economista Claudio Escaleta, actualmente se pudiera estar repitiendo condiciones de una relación colonial, ya no tanto con la toma del excedente económico, sino mediante una extracción realizada a través de las deudas de los países de la región. Escaleta destaca que luego del endeudamiento con el mercado, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional garantizan las condiciones sobre las políticas económicas futuras. Igualmente, el especialista expresa que la crisis de deuda no son un error, sino un objetivo político que lleva a la subordinación de la economía local al capital financiero global y a la reducción al mínimo de los grados de libertad para la política económica interna. Por su parte, el economista Juan Valer
Balerdi. También coincide que la deuda pública de los estados ha sido históricamente una herramienta que nada tiene que ver con el desarrollo y crecimiento del país que toma esa deuda, sino con la intención de factores de poder internacional de limitar los márgenes de maniobra de los gobiernos. Vamos a establecer una nueva pausa. A la vuelta en nuestro segmento Economía 360 le ofrecemos el balance de la OMC sobre el comercio mundial. No se aparte, ya regresamos con más. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, informó que el intercambio mundial de mercancías sufrió una caída histórica en el segundo trimestre del año como consecuencia del confinamiento a raíz de la pandemia del coronavirus. La OMC precisa que el índice de comercio mundial de mercancías cayó hasta 84.5 puntos, lo que representa un descenso de 18.6 puntos frente al mismo periodo del año anterior. Esta medición es la menor registrada en los datos que se remontan a 2007 y a la par con el punto más bajo de la crisis financiera producida entre 2008 y 2009. La organización también indica que los sectores más afectados son las ventas de automóviles, que cayó en el índice hasta 71.8 puntos, y el transporte aéreo, el índice cayó 76.5 puntos. Asimismo, este organismo señala que el comercio global de mercancías cayó 14% en el segundo trimestre frente al primero, pese a creer que el intercambio global en el año 2020 evoluciona en línea con el menos pesimista de los dos escenarios descritos en el pronóstico de abril de la OMC. El reporte alertó sobre la elevada incertidumbre persistente. El ministro de Empleo de Alemania, Hubertus Heil, dijo que la reducción de la semana laboral a 4 días podría ser una medida adecuada para ayudar a superar la crisis del coronavirus. Heil precisó que la reducción de la jornada laboral combinada con las indemnizaciones parciales puede ser una medida acertada. Asimismo, indicó que la condición principal para implementar esta iniciativa sería el consentimiento de los interlocutores sociales. En días pasados, el jefe del sindicato industrial de IG Metall dijo que la semana laboral de 4 días podría ser una respuesta a los cambios estructurales en sectores como la automoción y permitirá salvar los puestos de trabajo. La pandemia de la COVID-19 ha puesto en peligro unos 300.000 puestos de trabajo en la industria metalúrgica y también en la electricidad de Alemania. Así lo manifestó el mes pasado un miembro de la junta directiva de IG Metall, que representaba a trabajadores de grandes empresas como Audi, BMW y Porsche, y constituye el gremio industrial más grande de Europa. Qian Guoyi, funcionario del Ministerio de Comercio de China, dijo que el país ha puesto en marcha un paquete de 122 medidas para promover el desarrollo del comercio de servicios. Qian también indicó que otras medidas se han puesto en aplicación exploratoria en algunas de las áreas piloto con las condiciones requeridas. El paquete de medidas estipula la operación de proyectos piloto de introducción del yuan digital, facilitando el uso de sistemas de pago móvil en China por parte de extranjeros, promoviendo de esta manera el desarrollo de concursos internacionales de productos de mejor calidad. Asimismo, prevé la descentralización del comercio de servicios a niveles más bajos de la facultad de administrar los certificados para el transporte de embarcaciones en operación. La Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, dijo que la pandemia del coronavirus seguirá lastrando pesadamente la economía del país. La Fed señala que la actual crisis de salud pública lastraría pesadamente la actividad económica, el empleo y la inflación en el corto plazo y supone riesgos considerables a las perspectivas en el medio plazo. Asimismo, el Banco Central ha advertido de que la senda de la economía estadounidense dependerá del rumbo del coronavirus. En julio pasado, el presidente de la Fed,
Jeremy Powell, reconoció que el alza de casos registrados en las últimas semanas parecía haber frenado el consumo y la contratación de empleados, especialmente en los pequeños negocios. Los buques de la Armada rusa escoltan las naves que construyen el gasoducto Nord Stream 2. Así lo titula el portal web Sputnik. Varios buques de la Armada de Rusia escoltaron los barcos tenedores de tuberías involucrados en la construcción del Nord Stream 2. Así lo informó el secretario adjunto del Consejo de Seguridad del país, Mikhail Popov. Actualmente un barco ruso se encuentra en un puerto alemán debido a que la infraestructura de la ciudad está involucrada en el proyecto. Estados Unidos amenaza a dicha urbe con sanciones que la llevarán a la ruina. Se prevé que el buque ruso completa esta construcción del gasoducto Nord Stream 2. Rusia asumió esta acción después de que la Suiza, Alsace, amenazada por las sanciones de Washington, abandonaran dicho proyecto. Pasamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Vemos en pantalla la relación de WTI, 42.42 dólares el barril, ha perdido 0.47 centavos de dólar. Sumamos Brent de referencia en Europa, 44.89 dólares el barril, pierde 0.57 centavos de dólar. Y por último tenemos el crudo OPEP, 45.49 dólares con una subida de 0.50 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Sugerencias y comentarios a través de impactoeconómico@telesurtv.net. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima. Chao.